En la parte más alta de Tatalpa hay toda una ciudad de cabañas para que el jefe del cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, anduviera a salto de cabaña. La más famosa es la del Country Club, donde el Mencho fue ubicado porque se reunió con una novia. La lujosa cabaña luce con la chapa violada, abundante comida, una piña sin abrir, las imágenes de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe y el Salmo 91 escrito a mano en las recámaras. Una pantalla apagada y un tinte para cubrir canas son los que roban cámara. Testigos de la zona aseguran que en esta cabaña usada por el cártel Jalisco también continuaron los enfrentamientos con las fuerzas especiales. Hoy lo que queda es esta camioneta rafagueada. Si revisamos un poco más de lo que de lo que ocurrió aquel domingo fatídico y aquel domingo donde el cártel Jalisco mostró su poderío y su furia, pues son algunos elementos. Miren, por ejemplo, podemos ver indicios balísticos por acá. Aquí había pues un cartucho de una arma calibre 50. Hay unos pedazos de chalecos antibalas, inclusive este chaleco antibalas pues tiene sangre, ahí como lo podemos notar. Los enfrentamientos siguieron por esta calle empedrada hasta que llegaron a otra de las cabañas del Mencho. Y esta cabaña, que también servía como punto de reunión con el círculo de seguridad de Nemesio Ceguera, también tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo, pero lo que pudimos apreciar es la presencia de estas botas tácticas, estas botas que habitualmente utilizan los militares. Aquí hubo una nueva refriega, un nuevo enfrentamiento de las fuerzas del orden de México, así como de los sicarios del cártel Jalisco. Inclusive la Fiscalía General de la República realizó un peritaje a esta camioneta donde queda todavía huellas de sangre. También en esta escena donde se escucharon los balazos, inclusive metros más adelante hay casquillos percutidos. Está también una moto nueva, había varias motos nuevas, nos indican justo en esta zona. Y luego el enfrentamiento continuó a lo que dicen los pobladores, es el monte, y ahí habría aterrizado una aeronave del ejército mexicano, que es la misma aeronave que sacó al Mencho con destino primero a Morelia y luego a Ciudad de México. Y en el monte ya no hay vigilancia del ejército, y en la parte donde vive la población civil de Tapalpa, lo que queda es esta tienda quemada. Irving Pineda, enviado, Azteca Noticias. Cuando se habla del cártel Jalisco Nueva Generación y de su penetración en distintos estados, de esta expansión que tuvo en tantos lugares del país, hemos dicho en muchas ocasiones, antes y después de la muerte del Mencho, que en realidad eso se hace por las redes de protección política y económica, las complicidades que tienen esos grupos. Un caso paradigmático es el de La Barredora en los pasados 6 años. La Barredora en realidad era un grupo criminal de Tabasco que era el cártel Jalisco Nueva Generación, con ese nombre que había adoptado, como hizo en muchos otros estados de la República, cooptando bandas criminales locales. Eso es lo que hizo en Tabasco, eliminó a todos los demás competidores y se quedó con el control del Estado. Lo que hace diferente a La Barredora, a este grupo que es del cártel Jalisco Nueva Generación, es que el jefe de La Barredora era el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hernán Bermúdez Requena, que a su vez había sido designado por Adán Augusto López cuando asumió la gobernatura, y que era un hombre que venía de muchos años de carrera con el propio Adán Augusto López, que después se convirtió, usted lo sabe, en secretario de Gobernación y el líder de Morena en la Cámara Alta. Esa es la red de protección ampliada a muchos otros estados, a muchos otros ámbitos que tenía y tiene aún el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es la historia del cártel Jalisco, La Barredora, Bermúdez Requena y Adán Augusto. El grupo criminal La Barredora era el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Hay informes de inteligencia militar desde el 2019 que ya vinculaban a Bermúdez Requena con este grupo criminal de La Barredora. Este grupo criminal, según la propia Sedena, es una célula, un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Pero Adán Augusto López Hernández ignoró las advertencias.
y un mes después de los informes de la Sedena, nombró a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Manejaba droga, tráfico de ilegales, secuestro, cobro de piso, extorsión, el huachicol. O sea, abarcó ahora sí la mayoría de los negocios ilícitos. Entre 2021 y 2022 salieron a la luz pública las filtraciones de los documentos de la Sedena que señalaban una y otra vez a Hernán Bermúdez como líder de la barredora y operador del cártel Jalisco Nueva Generación. El consentido de Adán Augusto se sirvió con la cuchara grande por más de 5 años, hasta que el 4 de enero de 2024 renunció a su cargo. El día 26 de ese mismo mes, salió tranquilamente del país y casi un año después, en febrero de 2025, la Fiscalía General de Tabasco giró una orden de aprehensión en su contra. 5 meses más tarde, la Interpol emitió ficha roja para su captura. El 12 de septiembre de 2025, Hernán Bermúdez fue capturado en Asunción, Paraguay, y después ingresó al penal del Altiplano. No obstante, hasta la fecha sigue sin decir una sola palabra. El brazo derecho de Adán Augusto López Hernández perdió el habla no al pisar la cárcel, sino en el transcurso de su misterioso y larguísimo viaje de Paraguay a México. Lo interesante es lo que sucedió en ese trayecto, porque el vuelo en el que Hernán Bermúdez Requena salió desde Asunción, Paraguay, no vino directamente a la Ciudad de México, sino que realizó 2 cambios que todavía no tenemos claro qué es lo que sucedió. Después de la muerte de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el miedo se avivó otra vez en Tabasco. Asomados desde las rejas de sus casas, muchas familias vieron cómo desde la tarde del domingo pasado, la criminalidad se apoderaba de las carreteras y las calles en al menos 5 municipios del estado, incluida la capital Villahermosa. Pese al despliegue policial y militar, los criminales hicieron gala de su impunidad y prendieron fuego a automóviles y camiones, atacaron tiendas y gasolineras. Tuvimos 2 eventos que se llevaron a cabo. 11 quemas fueron de vehículos, una quema de un centro de conveniencia. Este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco confirmó que tras los hechos registrados por la quema de vehículos, ya se realizaron detenciones en Villahermosa. Sin embargo, no se detalló el número de personas aseguradas ni su situación jurídica. Mientras tanto, crece la condena por la impunidad que acompaña al exgobernador Adán Augusto López Hernández, a quien muchos ciudadanos señalan como responsable de dejar en llamas al Estado. Esa es la seguridad que tenemos, porque no, hombre, él bien gracias y nosotros sufriendo y tenernos que esconder. No debemos nada y nos puede pasar cualquier cosa. De acuerdo con la más reciente investigación de Mexicanos contra la Corrupción, López Hernández estaría detrás de una red de empresas fantasma, factureras y prestanombres que se hicieron de millonarios contratos públicos. Como al menos una red de 20 empresas, algunas de ellas declaradas oficialmente fantasmas por el SAT, sirvieron para mover alrededor de 2.360 millones de pesos. Esto durante el gobierno de Adán Augusto. La mayoría de estas empresas recibieron contratos en Tabasco cuando él era gobernador. Y como siempre, Adán Augusto no actuó solo. Junto con su fiel escudero, Hernán Bermúdez Requena, creó una red fachada para adjudicarse contratos de obras públicas en 6 estados gobernados por Morena, además de contratos de Conagua y Segalmex. A esta red se le conoce como la barredora guinda. La mayoría de los gobiernos que otorgaron los 2,000 millones de pesos en contratos públicos, pues eran gobiernos guindas, ¿no? Gobiernos de Morena. Por eso decidimos ponerle la barredora guinda. Y vemos que los contratos no solamente estuvieron en Tabasco, estuvieron también en Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo. Además, la diversificación empresarial del cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido en la barredora a una de sus mejores aliadas en el robo de combustible. Entre 2019 y 2025, la Fiscalía General de la República inició más de 35,000 carpetas de investigación por toda la cadena criminal, desde la sustracción hasta el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. En Tabasco, mientras la barredora estaba en su apogeo en los años 2020-2021, las denuncias solo fueron 413.
En cualquier caso, el momento decisivo de esta hermandad de corrupción y violencia está por llegar. El próximo 23 de marzo será la audiencia para determinar la responsabilidad de Bermúdez Requena en los múltiples delitos de los que se le acusa. En el banquillo estará entonces no solo el operador más aplicado del cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste del país, sino también el hombre señalado como el gran protegido político de Adán Augusto López Hernández y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Azteca Noticias. Que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. Es el colapso final de una utopía. Llegamos a Cuba, un país que agoniza. Aquí inicia nuestra travesía, en el Aeropuerto Internacional José Martí, en Cuba. Al recorrer las calles constatamos la falta de alimento. Pero esta bodega está vacía. Está vacía, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Fíjate que las bodegas no entra nada. Donde venden la comida no hay nada. Sal nada más. El transporte está malo, el problema de la medicina está malo, la comida está muy mala, muy difícil de conseguir porque no están muy altos los precios. Y el poder adquisitivo económico es muy pobre. El comunismo en Cuba se ha quedado sin crédito y sin creyentes. La verdad es que esto es un país que es una dictadura, porque no somos libres de presión. En los hospitales la salud es gratis, pero nunca hay medicina. Es algo como que trágico, ¿eh? Queremos luz, queremos comida, queremos agua. Y el gobierno no hace caso. En la salud es gratis, pero no hay medicamentos. La escuela es gratis, no hay libros. Y sobre la revolución, que lleva 67 años en el poder, las críticas no se hacen esperar. Ay, Rodrigo, para ganarte eso. Cuba da. Me duele hablarte así de país, pero esto no sirve. No sirve. No, hombre, no. Para nada. El gobierno reconoce la crisis y le pide al país un esfuerzo más, como tantas veces. Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles. Son tiempos incluso más críticos que el periodo especial de los 90, tras la caída soviética. Mientras tanto, La Habana se ahoga en basura, montañas de desechos que presagian una crisis sanitaria inminente. En un país donde no hay medicinas para curarla, las farmacias están totalmente vacías. No hay nada. Para hogar no hay nada. Intentamos conseguir un paracetamol. Hay más farmacia que medicamentos. La isla se vuelve inviable, sin combustible, sin electricidad y con una escasez que cada día empeora. Cuba agoniza. Desde La Habana, Rodrigo Lema. Azteca Noticias. Y hoy se presentó el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. El moderador fue nuestro compañero Leonardo Curcio. Contar las historias desde dentro, haber atestiguado los hechos, es lo que marca la diferencia en Ni venganza ni perdón, el libro escrito por Jorge Fernández Menéndez en coautoría con Julio Scherer Ibarra. El mérito que tiene el libro y el mérito que tiene lo que hace Julio en el libro es hacer algo que no se hace. En México no contamos las historias del poder desde el interior del poder. Y el libro cuenta un muy buen tramo de las historias del poder de la administración López Obrador, las cuenta con sus luces y sus sombras, las dice sin tapujos, sin ocultar los nombres, sin ocultar los procesos. Las historias ahí están los buenos, los malos y los feos, todos están ahí designados.
Y eso es lo que hace el libro, tú lo señalabas, un libro diferente. Scherer Ibarra y Fernández Menéndez presentaron Ni Venganza ni Perdón en el Club de Industriales, un espacio abierto a las ideas, la conversación y el intercambio respetuoso de puntos de vista. Un lugar que combina muy bien con el libro de los anfitriones, un par de amigos que, aunque con perspectivas políticas distintas, logran un diálogo fructuoso con puntos en común. Por supuesto, le agradezco a Jorge Fernández la oportunidad de haber trabajado juntos. Para mí es un gran honor. Es un compañero de trabajo excepcional y la verdad lo agradezco mucho. Y segunda, hablando de los amigos, recordando con mi hermano Pedro hace unos días una frase de Martin Luther King Jr., decía: no extraño las palabras del enemigo, extraño los silencios del amigo. Y entonces creo que para mí es parte de lo que queda en el libro. Y segunda cosa, creo que este libro tiene también la función de ser una rendición de cuentas de lo que uno hace en el gobierno. Por lo que uno hace, lo pueden juzgar, lo pueden criticar, pero creo que todos los servidores públicos debían de hacer un ejercicio como este para beneficio de la sociedad. Dicen que la historia no absuelve ni condena, solo consigna. Y eso precisamente es lo que hace Ni Venganza ni Perdón. Sostiene lo que dice y se traduce en un soporte documental de verdades que no pecan, pero incomodan. Ha generado incomodidad porque, lo decíamos en la presentación, lo decimos en el libro, se cuenta la historia del poder, se cuenta la historia del poder, y en la historia del poder no es una historia neutral como en muchas ocasiones, y no es una historia de comunicados o de discursos políticos, sino de personajes de poder, de personas de carne y hueso, y hay, para decirlo gráficamente, buenos, malos y feos en todo este proceso. Hay toma de posición sobre todo de Julio, de su experiencia con López Obrador, su experiencia en el gobierno, hay algunas opiniones personales, hay reportajes periodísticos como este, el tema de Carmona y de Jesús Ramírez, pero muchas otras historias. Y entonces genera incomodidad. Un libro que no genere incomodidad, un libro de historia del poder que no genere incomodidad, yo creo que no cumple la función primordial que tiene que tener ese libro. Un libro que genera debate, que en sus páginas cuenta cómo funciona el poder. El personaje político López Obrador nunca cambió, pero que la persona López Obrador sí se transformó. Creo que Andrés Manuel pasó de ser un demócrata a una persona que ya no respetó a las minorías, a las diferencias, etc. La persona López Obrador cambió, se transformó, se hizo otra persona y ahí están las consecuencias. Como si el catequista se hubiera convertido en el Papa y casi santo. Y sí, creo que el exceso de poder en México es lo que genera estas cosas. Ni Venganza ni Perdón, el libro de Julio Scherer y Jorge Fernández, no se queda en anécdotas. Sergio Carmona comenzó una operación de influencia que comenzó en Tamaulipas. Lo que decimos en el libro, el enlace original con Sergio Carmona fue Jesús Ramírez. A partir de Jesús Ramírez se relacionó con Mario Delgado, que era el presidente nacional del partido, y a partir de eso hay dos campañas que son paradigmáticas en el 2021, en ese momento la campaña de Sinaloa y después, tiempo después, la campaña de Tamaulipas, donde llegan el gobernador Rocha y el gobernador Villarreal a sus respectivos gobiernos. Lo de Sinaloa es escandaloso. En Sinaloa se secuestra la noche anterior, los días anteriores, las horas anteriores a los comicios, se secuestra a todos los operadores electorales de la oposición. Eso está documentado, está documentado ampliamente. Unos meses después de la elección, Sergio Carmona es asesinado. Yo lo entiendo como un alfil que ha operado cosas para el movimiento de Morena y que por eso no lo separan y lo retiran. Creo que va a ser más difícil que lo retiren ahora que está denunciado, porque pues ni modo, esas cosas hacen que los personajes se consoliden temporalmente en los puestos que tienen.
Ni venganza ni perdón. No es un ajuste de cuentas. Es una oportunidad para que usted y yo, para que todo lector se sume a un debate profundo sobre el ejercicio del poder en México. Con información de Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. Y vamos a otro tema. Hoy también presentó el presidente Trump su informe sobre el Estado de la Unión. Alrededor de las 9 de la noche, con 7 minutos de este martes, el presidente Donald Trump rindió cuentas a su país. Lo hizo ante el Congreso desde el Capitolio en Washington, D.C. Nuestra nación es más grande, más rica y más fuerte que nunca antes. En su discurso del Estado de la Nación, el primero de su segundo mandato, expuso los logros de su gobierno y desafíos por venir en su administración. El presidente inició asegurando que Estados Unidos tiene la frontera más segura y fuerte. Ahora tenemos la frontera más fuerte, más segura de la historia de Estados Unidos. En los últimos 9 meses, 0 ilegales han sido admitidos en los Estados Unidos. En cuanto a la lucha contra los cárteles de la droga, el mandatario se refirió a las acciones contra los grupos criminales mexicanos. También estamos restaurando la seguridad y el dominio en el hemisferio occidental, defendiendo nuestros intereses, protegiéndolos de las drogas, el terrorismo, interferencia del extranjero, defendiendo los territorios de nuestra región, incluyendo partes de México, grandes partes de México, que han sido controladas por asesinos, narcotraficantes, carteles, y por eso se han designado como terroristas extranjeros organizados y declararon el fentanilo como arma de destrucción masiva. Con esta campaña militar hemos parado que grandes cantidades de drogas entren en nuestro país y ahora no están entrando ni por mar. También dañó la industria pesquera. Nadie quiere pescar ya. También hemos eliminado uno de los carteles o capos de los carteles más grandes ayer. Sobre el tráfico de fentanilo, dijo que se ha logrado reducir en más de 50%. El flujo del fentanilo ha reducido en un 53% en un solo año. El año pasado, las tasas de homicidios tuvieron la caída más grande en toda la historia. Este es la caída mayor en toda la historia registrada, el número más bajo en 125 años. Uno de los temas centrales fue la economía del país. Pero en 12 meses mi administración ha reducido la inflación al nivel más bajo en más de 5 años y en los últimos 3 meses de 2025 bajó a 1.7%. La gasolina llegó a un pico de más de $6 por galón en algunos estados bajo mi predecesor, que fue un desastre, honestamente. Ahora está por menos de $2.30 y las bajas tasas de interés van a resolver los problemas creados por Biden. El mandatario habló de la riqueza petrolera y se refirió a Venezuela como su aliado. La producción de petróleo en Estados Unidos subió en más de 600,000 barriles por día y acabamos de recibir de nuestros nuevos aliados Venezuela más de 80 millones de barriles de crudo. No desaprovechó el momento para hablar de los nuevos aranceles. Aseguró que no será necesaria la intervención del Congreso. Y luego, hace 4 días, la Corte Suprema salió con una infortunada sentencia hace unos pocos días. Pero la buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener los negocios vivos que ya hicieron. ¿Cierto, Scott? Sabiendo que el poder legal que yo, como presidente, tengo para hacer un nuevo negocio puede ser mucho peor para ellos. Y, por ende, van a seguir trabajando para ese camino de éxito que hemos negociado antes de ese involucramiento desafortunado de la Corte Suprema. Así que, a pesar de esto, está salvando nuestro país con el dinero que estamos tomando, protegiendo la paz. Y lo dije por las amenazas de los aranceles. Entonces, esto seguirá y será aprobado y con los estatutos legales que ya han sido comprobados por mucho tiempo, mucho más complejos, pero
probablemente mejores, dando lugar a una solución que será aún más fuerte que antes. Reiteradamente reprochó a los demócratas por no levantarse para aplaudir en su discurso. El discurso llega justo en momentos en los que el presidente Donald Trump enfrenta su peor popularidad en las encuestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Y Jorge, muchas felicidades por este libro, que ha sido un éxito, que ha sido durísimo y que sé el trabajo que te costó y el tiempo que le invertiste en hacerlo. Así que muchas felicidades. A mí y a mi coautor, Julio Scherer Ibarra, muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.